¿Cómo te sentirías tú si yo te pregunto cómo está el Paraguay? Tal? O sea, ya habrá medios que te hacen esas preguntas allá, ¿verdad? No, pero mira, no creas, no porque se hagan las preguntas, las respuestas siempre son las mismas. Depende mucho pues de la perspectiva con la que uno analice y se posicione. Aquí en Paraguay tenemos actores que todos los días opinan, valoran sobre la situación paraguaya, pero no por eso uno tiene que considerar que, porque todos ya dicen, uno tiene que acordar o estar de acuerdo con lo que dicen la mayoría. O sea, porque yo suelo tener mis visiones a veces contrapuestas a lo que se plantea. Mira, por ejemplo, lo que me estaba planteando, el tema este de la ruptura de relaciones de Nauru, esa islita que te puedo asegurar que en gran parte del planeta la absoluta mayoría de la población escucha por primera vez esos nombres, y el pronunciamiento de la Cancillería paraguaya, del gobierno paraguayo, solidarizándose con Taiwán por la ruptura de Nauru es algo circense, es ridículo. La gente no sabía ni de qué se trataba el tema este del tal Nauru, si era una persona, una empresa o qué era. Pero tiene que ver, aunque vos me decías, abstraigámonos un poco de eso, es que no hay forma de abstraerse de lo que pasa mundialmente para tratar de interpretar lo que pasa en Paraguay. Ayer yo estaba en una radio y le decía que lamento mucho que la prensa paraguaya sea una prensa de lo efímero, de lo inmediato, que no trate de entender un poco más profundamente los fenómenos sociales, porque cuando uno trata de manera superficial las cosas es rehén de las grandes agencias o las grandes corporaciones que instalan temas que quieren instalar y nosotros no entendemos por qué. Y me preguntaron, ¿y a qué te referís? Y le decía, por ejemplo, en la prensa paraguaya prácticamente no se habló nunca más de la guerra entre Rusia y Ucrania y eso tiene consecuencias globales. Me decían, sí, está bien, globales entre Rusia, la Europa, Estados Unidos. No, aquí a nivel local, aquí en Paraguay, le decía. ¿Y cómo tiene una relación aquí en Paraguay? Lo primero es que la guerra que ya está llegando a su segundo año produjo en Europa occidental fundamentalmente, una situación económica recesiva. Encareció el costo de los combustibles, del gas. Ahora en el invierno están pasando de manera un poco más complicada. Pero, por ejemplo, la principal economía europea, Alemania, la locomotora de Europa, está frenada de golpe y sopetón porque Alemania fundó su gran crecimiento económico y su gran desarrollo con la energía barata que provenía de Rusia. Y tenían una alianza de larga data. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una política que se le llama la Ostpolitik, que es un giro que hace Alemania mirándole nuevamente a la Unión Soviética, y a partir de allí se empiezan a tender los lazos comerciales, económicos con Rusia y con la Unión Soviética en ese entonces. Se nutrió del gas y el petróleo ruso para fomentar su industria, hacerla competitiva. Ahora que se cortó abruptamente y tiene que comprar a los Estados Unidos o comprar el mismo gas y petróleo ruso, pero a través de intermediarios, se encareció todo mucho más. La economía alemana es menos competitiva, la clase trabajadora, la clase media alemana está pasando mal, pero eso repercute en toda Europa. En España, por ejemplo, los precios están por las nubes, la clase media tiene menos dinero que le sobra, con lo cual los inmigrantes latinoamericanos que van a trabajar allá tienen menos trabajo. Parte de esos inmigrantes latinoamericanos que se van a trabajar allá son paraguayos y paraguayas. Y les decía, una consecuencia concreta no es lo que nosotros estamos viendo aquí, lo que le está pasando a nuestros compatriotas allá. Y me decía, uno de los panelistas me decía, sí, pero son migrantes que ya decidieron irse y están allá y van a ver cómo se las arregla. No, le dije, cuando salen los resultados del último censo, que mostraban que la población paraguaya es de poco más de 6 millones de habitantes, no de más de 7 millones como nosotros calculábamos, estimábamos, la primera reacción de toda la élite política y toda la prensa fue: es un fraude, está mal hecha, no puede ser, porque nosotros ya éramos 7 millones. Yo decía, ¿de dónde sacaron que éramos 7 millones? De una especulación y un cálculo nomás que se hacía. Como yo soy de formación sociólogo, converso con algunos ex profesores, con gente que está trabajando en el campo, le pregunto, ¿vieron ustedes el censo? ¿Vieron la parte técnica? ¿Está bien hecha? ¿Está mal hecha? Bueno, después de varios días llegamos a las conclusiones de que el censo estaba bien hecho y que lo que se estaba reflejando en el censo era la realidad real paraguaya. Que en Paraguay en la última década salió más gente de la que entró. Y dije yo desde ese momento, claro, allí se explica por qué en Paraguay hace tiempo ya no hubo un estallido social.
Porque Paraguay tiene un montón de válvulas de escape. O se van a la Argentina a trabajar, o se van a España a trabajar, o se van a los Estados Unidos a trabajar. Pero ¿qué pasa si se empiezan a cerrar esas ventanas de la migración que están abiertas? Esa gente se va a quedar aquí en Paraguay y no va a tener trabajo y no va a tener salida. Entonces allí sí va a haber convulsión social. Lo que a Paraguay le evitó hasta ahora una convulsión social de grandes magnitudes como nosotros vemos en otros países de América Latina, es que el paraguayo se va del país, migra, llega a un punto en el que deja, en vez de que se produzca aquí una confrontación interna, eso se disloca con migraciones masivas. Entonces, claro que la política internacional tiene que alumbrar la comprensión de los fenómenos locales, o si no, no se entiende, o si no se suele decir el mito este, que dicen muchos, que dicen, el paraguayo es un ser diferente, es un ser calmo, es un ser tranquilo, es un ser que no es como el argentino que hace revueltas. Es falso. El paraguayo se va del país. Esa es la situación. El argentino, el uruguayo que migra generalmente es una persona que tiene algún estudio superior terminado. No va a trabajar en la construcción o en el servicio doméstico mayoritariamente. Claro que hay también, pero no es mayoritariamente. Entonces, para ese tipo de trabajos van a seguir abiertas las puertas a la migración. En el caso de Colombia, Ecuador, por la propia vinculación de la economía de esos países con Estados Unidos, Canadá, es mucho más fácil la migración a esos países. Pero el caso Paraguay está lejos de los Estados Unidos y Canadá y lejos de Europa. ¿Qué uno puede esperar del futuro entonces en el contexto paraguayo, pero a nivel de la perspectiva global, vamos a decir? Mira, nosotros tenemos una hegemonía política bastante sólida. Suelo siempre citar desde el 13 de enero del año 1947, que es la fecha en que el general Higinio Morínigo coloradiza el gobierno paraguayo, y desde ese momento hasta el día de hoy el Partido Colorado nunca perdió el poder, exceptuando esos 5 años cuando gana luego de 2008 al 2012 y después 2012-2013 con Federico, que sale del gobierno. Pero el Partido Colorado siguió manteniendo todo el poder político, el poder económico, el poder mediático. Las élites paraguayas están vinculadas al Partido Colorado y tienen una hegemonía bastante sólida. Decía yo en estos días, hay un autor italiano que ahora fue rescatado un poco de lo baúl de los recuerdos, pero no por la izquierda, sino que por la extrema derecha, por los autodenominados libertarios, que es Antonio Gramsci, el pensador marxista italiano, que él planteaba que la revolución en Occidente, a diferencia de la revolución en Oriente, comparándose con lo que era la revolución bolchevique del 17, él decía, aquí no vamos a poder tomar el Palacio de Invierno por asalto y tenemos que instalar trincheras de combate culturales. Tenemos que ganar una hegemonía en la sociedad civil, ganar culturalmente la disputa para ganar el poder político. Bueno, los libertarios utilizan esa misma metodología y por eso es que construyeron todo un programa político antifeminista, antimigrante, antijuvenil, donde todo vinculan con eso de socialismo, eso es izquierda. Imagínate vos que Milei se está yendo ahora al foro de Davos y decía Milei que el foro de Davos está infectado de socialistas, cuando el foro de Davos probablemente sea la reunión más grande de los capitalistas a nivel mundial. Y me decís qué perspectiva tenemos nosotros. El tema es que Paraguay está pasando por una transición social y demográfica muy intensa en las últimas 2 décadas, básicamente, donde Paraguay deja definitivamente de ser un país agrario, un país rural, para convertirse en un país urbano. Pero ¿qué sucede, Omar? Hasta hace unos 15, 20 años atrás, entre los movimientos sociales, el movimiento social más combativo era el movimiento campesino, el que cerraba las rutas, el que podía paralizar un gobierno, el que ponía en jaque cualquier gobierno. Pero el movimiento campesino se debilitó muchísimo en los últimos 15, 20 años por este fenómeno, la migración de la gente del campo a la ciudad, donde el propio movimiento campesino se vio vaciado de su propia gente. La gente que estaba en el campo dejó de vivir en el campo y se fue a la ciudad. Esa gente que salió del campo y se fue a la ciudad a vivir ya no es campesina, pero todavía no es un ciudadano de la ciudad, valga la redundancia. Es un ser que está en el limbo. Estamos nosotros ante una gigantesca generación
que ya no es campesina, pero todavía no es de la ciudad. Estamos ante una generación paria, que está todavía desorientada y no sabe dónde encajar. Paraguay no tiene una economía que absorba a esa gente en una producción industrial. No es que dejan el campo y vienen a trabajar en la industria. Salen del campo y van a las zonas suburbanas de las ciudades, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, a malvivir en una situación de transición en la que hacen cualquier tipo de trabajo informal o directamente caen en redes de delincuencia para tratar de mantener a los hijos suyos que sí están naciendo en la ciudad. Entonces, como perspectiva, probablemente nosotros tengamos en los próximos años en Paraguay un avance bastante grande de la conflictividad social, pero en forma de delincuencia, no en forma de protesta social, de movimientos sociales. Los movimientos sociales y la protesta social emergen cuando vos tenés poblaciones que están asentadas en un lugar, o por una población industrial fuerte o una población campesina. Y nosotros estamos en un Paraguay que es una población de transición, entonces lo más probable es que nosotros veamos recrudecimiento de los niveles de violencia. Y me decís conflictividad social, ¿qué tiene que ver? Es que mucha gente, periodistas fundamentalmente, piensan que la protesta social o los movimientos sociales es un tema casi intelectual, casi de opción política de los movimientos, cuando que en realidad es una reacción de supervivencia. Pero para que se desarrolle el movimiento social hace falta asociación, organización, y eso con la población paraguaya en este momento en que está dejando el campo para venir a las ciudades. Al no tener nosotros una izquierda organizada, al no tener una tradición política de sectores progresistas, yo vaticino que va a caer en las redes de la delincuencia. Ese es el futuro inmediato. ¿Será negativo o no? No, simplemente es mirar lo que está pasando en algunos países de América Latina y vamos a ver que tenemos caminos bastante similares. Y en lo más inmediato, digamos en marzo, ¿qué va a pasar? Aquí en la Argentina es donde, o sea, aquí el país vecino en la Argentina es donde muchos analistas colocan el mes de marzo como un mes de definiciones con respecto a la estabilidad o no del gobierno de Milei, si Milei va a conseguir o no sustentar su plan político. En Paraguay hay que reconocer que hasta el día de hoy de agosto, hasta este final de enero, Santiago Peña sacó muy barato todo. Está consiguiendo la aprobación de todos y cada uno de sus proyectos, tiene una gobernabilidad bastante sólida, no tiene conflictos políticos de relevancia. Hay algunos conflictos que son más mediáticos que otra cosa. El tema del nepotismo, que ahora hace ya casi un mes que todos los días es tema de discusión mediática, que el hijo del diputado, que la hija del senador y compañía. Pero mira, Omar, que eso, yo tengo una lectura un poco divergente a la mayoría de los medios. Por un lado, eso es nepotismo clásico, pero es un nepotismo que está enraizado en el sistema político paraguayo desde hace décadas, y no es un problema moral, es la forma de funcionamiento del sistema, no es la corrupción del sistema, es el sistema mismo. Pero lo que mucha gente no ve, en la prensa pues se vive en un microclima, en un termo. No ven la realidad social tal cual es, sino que ven una realidad como ellos quisieran ver. Y lo que yo les digo a muchos periodistas es, me parece que se están equivocando. Gran parte de la población paraguaya que no tiene trabajo y no tiene condiciones de sobrevivir. Te hablaba, por ejemplo, de esa población, enorme población que salió del campo y viene a la ciudad y está desesperada buscando alguna alternativa de supervivencia. Primero que no lee los grandes medios, no escucha la radio, no ve la televisión, pero sí hay algún caudillo político, generalmente colorado o a veces liberal, que se acerca a ellos para tratar de reclutar votos. Y al acercarse a ellos le dicen, vení conmigo, afiliate conmigo y yo te voy a conseguir un trabajo. Entonces la gente se va, se afilia y le sigue a ese dirigente de manera leal, porque quiere un trabajo para poder mantenerle a su familia. Entonces cuando se hace tanta campaña en contra del nepotismo, básicamente focalizado en el Partido Colorado, hay una parte inmensa de la sociedad paraguaya que aspira a vincularse con algún dirigente, algún caudillo colorado, porque dice, al final ese caudillo me va a conseguir un trabajo. O sea,
no se genera la reacción que desde la prensa se quiere generar, una reacción de indignación en contra del nepotismo, sino que en amplias capas populares se genera un sentimiento aspiracional. Yo quiero conocerle al diputado, yo quiero conocerle al senador, porque si él le metió a su hijo, seguramente le va a poder conseguir trabajo a mi hijo. Ese pensamiento está muy difundido en los sectores populares de la población paraguaya. Mal que nos pese, esa es la realidad.